la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para las familias, y que a su tiempo tenemos la plena convicción que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque dice la palabra que todo lo que es enviado no puede volver vacío, sino que va a cumplir el propósito por el cual se ha enviado. Esa es una seguridad para el oyente, pero créanme que es una seguridad para el que predica, para el que enseña, porque el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. Que el Señor envíe la palabra y que nuestro corazón sea un habitáculo donde podamos recibir esa palabra y que lo que el Señor preparó para nosotros se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta noche es Casas con discernimiento. Y a modo de introducción, simplemente quería leerles la definición que da el diccionario acerca de discernir. Y dice que significa distinguir, prestemos atención, significa diferenciar o discriminar algo de otra cosa. Discriminar es separar, no está hablando de que algo no sirve, o no necesariamente de algo personal. No le tengamos temor a la palabra discriminar, sino que en este concepto lo que está diciendo es diferenciar una cosa de otra. Y eso es lo que tenemos que hacer de forma espiritual. Diferenciar, por ejemplo, lo que estuvimos hablando en este último tiempo acerca de lo que es espiritual y lo que es carnal. Tenemos que diferenciarlo y eso lo podemos distinguir por el discernimiento que nos da el Señor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, de su palabra, cuando estamos atentos a su presencia, entonces Él nos da la capacidad de poder distinguir. Y en este caso en particular, estamos siendo ministrados de manera familiar, que en nuestra casa, en el nombre de Jesús, haya discernimiento. Porque entonces podremos señalar la diferencia que hay entre lo carnal y lo espiritual. Leo nuevamente la definición: distinguir, diferenciar o discriminar algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Miren qué interesante, así lo pone el diccionario secular, si queremos ponerle algún título. Pero ahora viene la palabra de Dios, que es mayor, que es el Espíritu del Señor trasladado a través de la Escritura, escritos por hombres inspirados por ese Espíritu. Y en Primera de Corintios, tengo la versión Reina Valera 1960, en el capítulo 2, en el verso 14, vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Si lo encontró, me dice amén, así podemos comenzar a leerlo. Dice así: pero el hombre natural, el hombre carnal, podríamos decir también, el hombre que tiene una mirada terrenal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo han de discernirse las cosas de Dios? De forma espiritual. No lo puedo hacer bajo mis emociones, no lo puedo hacer bajo mis perspectivas, no lo puedo hacer según cómo me levanté hoy y entonces veo cómo acomodo lo espiritual a cómo yo me siento. No. Se tienen que discernir espiritualmente, se tienen que percibir de esa forma. Pero hay por lo menos 5 cuestiones que tiene el hombre. Cuando digo el hombre, digo la mujer, digo las familias, digo los que tenemos la posibilidad de recibirlo de Dios. Y es lo siguiente, y yo anoté 5, por lo menos, pero hay muchas más. El hombre natural no capta lo que es del Espíritu. Entonces tenemos que prestar atención. Número 2, el hombre natural no acepta lo que es del Espíritu. Número 3, el hombre natural es incapaz de recibir lo espiritual.
Número 4, el hombre natural se maneja de forma almática. Siempre pone los sentimientos por sobre lo espiritual, entonces queda como atascado, como trabado, porque necesitamos percibirlo, como hemos dicho, espiritualmente. Así tal cual como lo traslada su palabra. Y número 5, he puesto el hombre natural no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando en este último tiempo acerca de la definición. Y la mesa, el pan, la copa, justamente abrieron nuestros ojos. Y cuando la Biblia habla de los ojos, habla del entendimiento, para que podamos comprender que no podemos sentarnos a la mesa del Señor y sentarnos en la mesa de los demonios. No podemos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Muchas veces acontece que se mezclan ese tipo de cosas. Pero hay un llamado de atención de parte de las Escrituras para con nosotros, de parte de Cristo para con nosotros. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, porque somos su amada, porque nos ama. Entonces, Él mismo, por medio de la mesa, abre los ojos del entendimiento para que de una buena vez podamos definirnos por aquello que nos hace bien, que nos beneficia. Y todo lo que viene de Dios para nosotros es un beneficio. Todo lo que viene de Dios trae plenitud. Todo lo que viene de Dios trae reposo, trae descanso, trae paz. Y eso es lo que más necesitamos en nuestros hogares. Así que vamos a recibir lo que el Señor preparó para nuestras casas. Porque en el nombre de Jesús, nuestras casas son casas con discernimiento. Amén. Luego, en esto de definirnos por Cristo, en esto de que el Señor dice que los que estamos firmes tenemos que cuidar de no caer, se nos dio un listado acerca de aquello de lo que nos tenemos que cuidar. Y tenemos que seguir atentos a esa administración, cuidarnos de forma continua, cuidarnos. Si por alguna situación no pudimos comprender en plenitud lo que se enseñó, vuelva a escucharlo, vuelva a verlo. Para eso hacemos los esfuerzos para que quede ahí grabado, para que salga lo más prolijo que se puede y que podamos nuevamente escuchar, tomarnos esos tiempos para recibir lo que el Señor nos está dando a nosotros, como congregación, como tribu en esta casa, lo que Él quiere hacer con nosotros en este lugar y por ende lo que va a hacer en consecuencias en la región y a todos aquellos a los que podamos afectar, porque el Señor viene para afectar de forma positiva, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que tengamos discernimiento, porque el discernimiento, mis amados, nos va a permitir diferenciar, distinguir lo que nos conviene de lo que no, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Nos va a permitir tener claridad hacia dónde tenemos que dirigirnos. Para eso necesitamos el discernimiento espiritual. Amén. Luego también hablábamos que se enfrentan, hay una oposición entre ¿quiénes? Entre la sabiduría y la necedad. Y vimos un montón de pasajes de las Escrituras donde mencionan el carácter, el perfil de alguien necio. Y si por alguna cuestión nosotros tenemos un par de crucecitas ahí, bueno, tenemos la posibilidad por medio de la palabra de salirnos, de borrar esas manchas, de lavarnos, de planchar las vestiduras y de tomar el control por medio del Espíritu Santo para que nuestras vidas retomen el camino correcto. Para eso es la palabra de Dios. La palabra tiene la virtud, entre muchas cosas, de lavarnos. Y cuando somos lavados, somos purificados. Se abre una nueva oportunidad para nosotros, se abre una nueva oportunidad para nuestras casas, se abre una nueva oportunidad para nuestros hijos, para que podamos transformar las situaciones que no estuvieron bien. Y ya sea por necedad, valga la redundancia, o por ignorancia, salirnos y meternos en el cielo de Dios, que es un cielo de sabiduría. Amén. Cuando hacemos eso, estamos quitando nuestra naturaleza carnal
y posicionando lo espiritual que ha venido por medio de Cristo para nosotros. Luego entendemos que las familias que se definen tienen como propósito obedecer a Dios. Porque conforme el libro de Deuteronomio dice que hay un montón de bendiciones que nos alcanzan cuando nosotros somos obedientes. No es en vano obedecer, hay beneficios. Y no quedamos neutrales, porque así como hay bendición detrás de la obediencia, y ahí es donde tenemos que definirnos, hay maldición detrás de la desobediencia. No quedamos neutrales, no es que no pasa nada. Pareciese que no pasa nada, pero sí pasa. Se va deteriorando nuestra vida espiritual, se va muriendo. Por eso tenemos que trabajar en plantar y regar, porque ciertamente cuando llevamos adelante esas dos actividades espirituales, el crecimiento lo dará el Señor. Amén. Y luego caemos hoy en esta hermosura que nos trae el Señor para que podamos tener presente que nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas están bajo el discernimiento que el Señor nos da, que nos dio y que quiere seguir dándonos. Amén. Que tengamos los ojos bien abiertos. Ahora bien, aprendamos a cuidar nuestro hogar para que sea el Espíritu Santo el que lo gobierne. Hay un cuidado, eso es definición. Cuando decido cuidar mi casa, yo me estoy definiendo. Ahora, necesito la llenura del Espíritu Santo para que ese cielo sea gobernado por Dios, para que ese techo, para que esa casa, para que esas paredes, lejos de estar llenas de lepra, estén cubiertas por los vestidos del Señor y que nosotros podamos tener la libertad, ¿sí? Escucharon bien, la libertad de poder manejarnos en el Señor, lejos de la esclavitud, lejos de la muerte, sabiendo que Él nos rescató, sabiendo que Él nos dio vida y sabiendo que eso es lo que tenemos que trasladar una y otra vez en nuestras familias. Hablemos de Cristo. Establezcamos a Cristo en nuestro hogar. Que no pase simplemente en estos minutos, en estas horas que estamos dentro de la congregación. Que sea una realidad en cada lugar en el que yo me encuentre. Por eso nos insta la Escritura a que tengamos plena conciencia. Cuando habla de plena conciencia, habla de nuestras conciencias, habla de lo que llevamos adelante, de cómo percibimos, de cómo entendemos, de cómo queremos transitar nuestra vida de fe. Para eso, mis amados, necesitamos discernir. Y hay por lo menos 3 cosas importantes que mantienen nuestra familia en libertad. Número 1, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Estoy excelente de tiempo. Si mi reloj no está mal. Venimos hablando acerca de Primera de Corintios en el capítulo 10, porque así se inició la mesa. Tienen tantas cosas que son relevantes para nuestra vida que la importancia queremos dársela a nosotros y que sea una realidad genuina en nuestros hogares. Lo encontró Primera de Corintios 10, capítulo 23. Leo la parte A, la primera parte, y dice así: todo me es lícito. ¿Pero qué dice luego? Pero no todo me conviene. Vamos a llevarlo a nuestra vida, vamos a llevarlo a casa, vamos a llevarlo a nuestra familia, al entorno en el que nos movemos. ¿Qué dice la Escritura? Todo me es lícito. Cuando habla de lícito, habla, o podemos poner que hay un marco legítimo, hay un marco legal. La realidad es que aún dentro de ese libre albedrío que da el Señor, nosotros podemos llevar adelante
todo lo que queremos. Y también veníamos hablando acerca de que sí, eso es una verdad. Podemos hacer todo lo que queremos. De lo que no podemos escapar, dijimos, es de las consecuencias de eso que llevamos adelante. Por eso la definición acerca de la obediencia y por eso alejarnos de la desobediencia, porque lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que es importante es que en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras familias, pueda estar la bendición completa del Señor. Amén. Número 2, ahí mismo, 1 Corintios capítulo 10, la parte B. Otro principio. Y dice, todo me es lícito, pero, hace una salvedad, pero no todo edifica. Vamos de nuevo. Vamos a nuestro corazón, vayamos a nuestros hogares, miremos ahí a nuestras familias, nuestros hijos, entre hermanos, entre cónyuges, ahí vamos a detenernos hoy, porque el Señor quiere ministrarnos en este altar familiar de esa forma particular. Amén. Número 1, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Número 2, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y número 3, 1 Corintios, capítulo 6, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas, nuevamente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lo certifica una vez más. Luego dice, todas las cosas me son lícitas. Lo reitera. Pareciese como que es algo que no entendemos, pero sí lo entendemos. Pero ahora vamos a ver lo que nos quiere enseñar la Escritura. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es palabra de Dios. Repasemos entonces, no todo conviene, no todo edifica, y no me tengo que dejar dominar. 3 cuestiones a tener en cuenta de estas 3 cosas que mantienen la libertad. Podríamos llamar el triángulo de la libertad que el Señor nos provee acerca de cuestiones que son lícitas, pero cuando la Biblia menciona que son lícitas para nosotros, los creyentes, no significa que son licencias para que nosotros hagamos lo que mejor nos parece. Así, de manera similar como cuando ministramos acerca de la gracia no es una licencia para pecar. No es que cuanto más peco, entonces la gracia se hace mayor, así de forma abrupta o a propósito, de acuerdo a lo que a mí me parece. No, sí, la gracia de Dios es mayor y bendita sea esa gracia, que cubre, que perdona, que abraza, pero no es una licencia. No es porque ha venido la gracia de Dios, entonces yo puedo hacer lo que mejor me parece sin tener las consecuencias de aquello que yo hago de forma incorrecta. Ahora, para el creyente, todo lo que es lícito está bajo un gobierno. Yo entiendo, yo sé, yo tengo conocimiento porque se me ha dado discernimiento de lo que significa que algo sea lícito. ¿Amén? Por eso hay una distinción. Por eso necesitamos el discernimiento. Porque como nos manejamos de forma natural en muchos aspectos, y lo pongo, por ejemplo, en el caso de nuestras vidas, de nuestras responsabilidades cívicas, de nuestros compromisos, de nuestros trabajos, estudio, en fin, de todo lo que llevamos adelante. Eso lo llevamos adelante de forma natural. Ahora lo que nos cubre es la palabra de Dios, lo que somos, a quién pertenecemos. Y entonces discernimos y nos movemos en este mundo, en este sistema, pero de forma espiritual. Estamos en valles de sombra y de muerte, transitamos por esos lugares, pero el Señor es nuestro pastor.
Él es el que continuamente nos lleva a delicados pastos y a aguas de reposo. Sí, hay una confrontación entre reinos, pero nosotros fuimos sacados de un reino de tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, dice la Escritura, al reino de Jesucristo, donde hay otros parámetros que son ajenos, que se oponen a las leyes naturales que comúnmente también transitamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que es lícito debe estar bajo el filtro de lo que para Dios es lícito. Por ejemplo, hay en el orden natural leyes, por ejemplo, de libertad de expresión. Que nosotros, por ejemplo, estemos llevando adelante esta actividad es porque tenemos libertad para expresarnos. Ahora, eso no nos habilita para que nosotros agredamos, para que nosotros ofendamos, para que nosotros le hagamos daño a alguien, porque tengo esa libertad de decir lo que quiera. A lo sumo lo hará el mundo, a lo sumo lo hará aquel que no ha sido abrazado por el Señor. Pero nosotros que tenemos plena conciencia, sabemos que más allá de que tenemos esas libertades, no andamos ofendiendo a todo el mundo porque tengo libertades para decir lo que quiera. Todo lo que nosotros llevamos adelante se hace legítimo cuando está bajo el gobierno del Señor. Bueno, así tiene que ser en nuestras casas. No sé lo que hace el vecino al lado. Independientemente de lo que haga, yo me debo a manejarme como conviene, como me lo indica el Señor. Yo tengo que llevar siempre a mi familia a ese lugar. No importa cómo se manejen otros en el trabajo, en el estudio, en los negocios. Yo me tengo, aunque sea lícito para el afuera, no es el mismo lícito para los de adentro. Porque eso será de testimonio, eso abrazará la presencia de Dios, eso traerá autoridad, eso traerá un peso en tu vida. Aunque en el orden natural no lo puedan ver, en el orden espiritual sí que lo ven. Y entonces andaremos seguros, sin temor alguno. El que nada debe, nada teme. Es interesante entonces ver qué es lo que conviene que yo lleve adelante en mi casa. Todo es lícito. Este es uno de los pasajes, o estos 3 pasajes son, o están dentro de los pasajes que son controversiales, que tienen ahí una puja. ¿Por qué? Porque en eso de considerar lícito, nuestro corazón comúnmente se va al libertinaje. Dice, bueno, se puede ser cristiano a mi manera. Hay una corriente muy fuerte acerca de ese concepto. Si todo me es lícito, entonces me manejo bajo mezclas. Mezclo la palabra, mezclo la semilla, mezclo tierras, mezclo un montón de cosas que para el Señor son abominación. Y no es que no me doy cuenta, a lo sumo ignoro, por eso tengo que ir a la Escritura. Para saber lo que conviene, para saber discernir, para saber distinguir, para diferenciar lo que está bien de lo que no. Cuando la Escritura no rige, no es la base, no es la piedra en donde yo me paro, esa roca firme, entonces hay muchísimas posibilidades de ser corrido y de manejarme bajo otros vientos, porque he dejado de lado la palabra de Dios. Y entonces me manejo en cuestiones que no me convienen, que no me edifican. Es más, hasta logran dominarme. Entonces viene Pablo, que tiene los planos, que sabe a dónde ir porque se lo dio Dios. Y se lo deja a la iglesia, nos los deja a nosotros, a las familias. Sí, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito,
pero no todo edifica. Sí, todo es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por aquellas cuestiones que tienen cierta legitimidad para algunos, pero ciertamente no para el Señor. Para mí, lo legítimo es lo que dice Cristo. Para mí, lo legítimo es lo que ha trasladado el Padre. Para mí, lo legítimo es lo que el Espíritu Santo me guía. Y el Espíritu Santo no va a hacer otra cosa que guiarme siempre a la verdad. Va a ser la distinción, va a ser el discernimiento, va a ser lo que permita que yo pueda diferenciar lo que conviene en mi casa y lo que no. Lo que conviene en mi vida y lo que no. Lo que conviene en la iglesia de los santos y lo que no. Para que no haya mezclas, para que no todo sea lo mismo. Para que no manejemos la iglesia como se maneja una empresa o un club u otras entidades religiosas. No, esta es la casa de Dios, una puerta hacia el cielo, un lugar donde soy instruido, un lugar donde, claro, el Señor no hace acepción de personas, el Señor nos abraza a todos, eso es la salvación. Él dice que por muchos murió. Él se entregó por todos. Él dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora también, eso es una verdad, pero ahora también hay otra verdad de que no todos quieren lo de Dios. No todos quieren manejarse como Dios dice que tenemos que manejarnos. Y no estoy diciendo que sea algo fácil. Lo que estoy diciendo es que si queremos una definición, si queremos que el discernimiento sea una realidad que se establece en mi vida, en mi casa y en la congregación a la que asisto, el lugar, esta casa espiritual, necesitamos el discernimiento y eso lo da la palabra, el Espíritu Santo, el conocimiento de a quien yo adoro y a quien sirvo, la suma de toda la palabra de Dios me lleva a la verdad, me da discernimiento. Para que yo sepa cómo conducirme en mi casa, por ejemplo. Para que yo sepa cómo conducirme con mis hijos. Para que yo sepa cómo conducirme con mi cónyuge, con mis hermanos. Acá está todo. Yo digo amén, acá está todo. Mi celular no, es la palabra de Dios. Todo. Está todo. Está todo lo que necesitamos. Y más. El Señor nos ha proporcionado, nos ha dado esa provisión para que sepamos lo que conviene, pero también lo que edifica. ¿Será que nos estamos tomando el tiempo necesario? Porque dice la palabra de Dios que si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando dice trabajan, Jesús mismo establece un principio en donde Él nos dice no trabajen tanto por las cosas que en definitiva van a desaparecer, que son efímeras, que al momento se terminan. Trabajen mejor por las cosas que a vida eterna permanecen. Ahí tenemos que trabajar. Y la iglesia, la congregación de los santos, el servicio, una casa que está continuamente pensando en ese tipo de cosas, no hace más que afirmarse. Eso es la iglesia, eso es la congregación, eso es lo que nosotros hoy, por ejemplo, estamos llevando adelante. Que usted y yo hayamos definido, que nos hayamos preparado, que hayamos dejado de lado un montón de otras cosas por estar, es maravilloso. A veces con ganas, a veces sin ganas, a veces con fuerzas, a veces debilitados, a veces sin plata, a veces con plata.
A veces sanos, a veces medio, pero acá estamos. Porque estamos creyendo en lo que el Señor nos proporciona a través de una casa espiritual. Le tenemos que dar aprovechamiento. Y en mi vida cotidiana tiene que ser de la misma forma. Y en mi casa, más. Sí que tenemos que tomarnos el tiempo y ver. Ya no me entran más cosas en el listado este que tengo acá. Haga el suyo. Yo haré el mío. ¿Qué conviene de todo lo que yo considero lícito? Porque muchas veces nos asombramos de los resultados o no le vemos un norte a nuestra vida. Es más, pareciese como que todo es igual o todo marcha de la misma manera, a veces hasta por años. Pero eso se tiene que terminar, mis amados. Y este es un tiempo hermoso para abrazarnos de esta verdad, la definición que el Señor nos está dando, la asistencia del Señor para que podamos definirnos en todas las cosas que están ahí como que no se terminan de resolver. Que este sea un tiempo oportuno, que todos podamos aprovechar y que ese discernimiento venga cada vez más. Prestemos atención a lo que estamos haciendo, prestemos atención a nuestros hijos. Todo me es lícito. Bueno, pero ¿esto me conviene? ¿Esto me va a edificar? ¿Será que esto me va a terminar dominando y me va a llevar a lugares donde en definitiva va a haber muerte porque me estará alejando del Señor? Sí que cada vez se hace más finito, más angosto, más estrecho. Esa es una lección. Jesús lo dijo así. Entren ¿por dónde? Por la puerta. Hay dos. También. Una angosta, una ancha. Una lleva a la vida y la otra a la perdición. Sí que tenemos que reflexionar. Mi hijo quiere hacer esto. ¿Conviene? No tiene que ver con que el pastor lo diga o que para dónde. No, viste, no le vamos a contar al pastor esto. Vamos a decirle. Y cuando vengan a casa, escondamos todo y ponemos Marcos Witt. No, porque. Y va a comer la Biblia grande abierta ahí en la mesa. ¿Y después? Se entiende a dónde apunto, ¿no? Y pasa que él quería. Y está bien. Todo te es lícito. No vamos a manejarlo así porque a veces nos ven los hermanos. Nos está viendo Dios. Así todo, Él extiende su brazo de piedad y de misericordia. Nos asiste. Como hoy. Mi vida, así como la estoy llevando, ¿me está dando un buen fin o tengo que rever algunas cuestiones y definirme? Cuando yo pensaba que estábamos viendo horario, son como las 6 ya. Cuando el gallo canta. Toda la Biblia, ¿viste?
Volvamos. Sí que es importante, por lo menos, darnos a la tarea de investigar si conviene. Y eso es, por ejemplo, como papás, yo di una referencia acerca de nuestros hijos, lo que quieren, lo que miran, hacia dónde apuntan. Y eso es en todo el proceso de sus vidas, porque nos necesitan. Y entonces, como siempre les enseño, porque en definitiva todos estamos incluidos, nos alinea. El Señor viene a alinearnos para que nuestros hijos sepan para dónde tienen que ir. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir al Señor para que Él también nos diga hacia dónde nosotros tenemos que ir y conducirlos hacia ese lugar. Entonces sí que hay un acompañamiento, porque van creciendo y mañana dicen, yo quiero estudiar tal o cual cosa. Miremos en un todo si les conviene. No miremos simplemente si les conviene económicamente. No, miremos cómo va a establecerse su vida espiritual en el trayecto de esos estudios, de ese trabajo, de esas amistades. Y no estoy en contra de que nos encerremos, ni que nos metamos dentro de un frasco y que nosotros somos re buenos, re santos y que todos los demás son re malos y re pecadores. No va por ese lugar, no va por ahí. Hablo del cuidado. Hablo del cuidado. El mismo que tenemos que ejercer en nuestras casas. Así, porque es un lugar consagrado para el Señor. Lo que entra, lo que sale, lo que digo, lo que veo, lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, ¿conviene? ¿Nos está edificando? Vamos a sentarnos y vamos a preguntarnos, vamos a hablar sobre esto. Así tendríamos que hacer nosotros. A veces esas charlas llegarán hasta la madrugada. Y sonará el ¿qué cree que? Pero de seguro van a dar fruto. Sí que es importante cuidar a la última generación que estará sobre esta tierra predicando el Evangelio y que lo haga de forma plena, pura. Y que mientras el Señor nos va enderezando a nosotros, hay una generación que va para adelante porque tiene a Cristo desde que estaba en la panza de la mamá. Desde pequeños. Que tuvieron la oportunidad. Dios es un Dios oportuno, Dios siempre llega a tiempo. Pero qué lindo que es saber que nuestros hijos no van a correr situaciones ni van a pasar por situaciones por las cuales nosotros pasamos. Pero déjame decirte de que hay una recompensa porque un día te definiste por el Señor. Y esa recompensa será ver a tus generaciones que jamás se sentarán en sillas de escarnecedores. Nunca. Porque se les puso una simiente que no es natural, que es espiritual. Pero que hoy el Señor nos da la posibilidad de estar unidos, juntos. Así como Él lo dijo. De dos pueblos voy a hacer uno. Y ahí estamos nosotros. Lejos, mirando así como detrás del vidrio. Como de chiquilín te miraba. Así el Señor abrió otra puerta para que nosotros podamos entrar y hallar pastos. La verdadera puerta de las ovejas, el Señor, Cristo mismo, dándonos su lugar
El discernimiento tiene que hacernos entender lo que somos y en esto de la plena conciencia, ver a quién estamos afectando, sea negativa o positivamente. Sí que impartimos, sí que trasladamos. No es que simplemente yo tomo una decisión buena o mala. Afecto, por eso plena conciencia. En esta porción de las Escrituras, Pablo hace referencia a lo que se comía y lo que se bebía. Si lo que yo voy a comer, aunque sea lícito, va a hacerle mal, va a hacerle daño, lo va a afectar, lo va a hacer pecar a mi hermano, ¿yo qué tengo que hacer? Me abstengo. Eso es hacer prevalecer lo que conviene. Eso también es mirar en nuestros hogares, papás, si lo que estamos haciendo, por más lícito que sea, ¿le estoy haciendo bien a mi hijo? ¿Le estoy haciendo bien a mi hija? Si yo tengo dominio sobre ciertas cosas y entre comillas no me afectan, entonces las hago, ¿será que le estoy haciendo un bien? ¿No será mejor abstenerme, cuidarme, hacer el esfuerzo, sacrificarme para que vean y lleven adelante lo que está bien en plena conciencia? Porque ¿saben qué? Eso los va a acompañar. Entonces jamás van a decir, ahí viene un hermano, vamos a hacernos los cristianos, porque si no, viste que... No. Van a ser cristianos en el lugar en el que se encuentren. Y eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que el Señor nos está queriendo hacer entender. Que Dios nos ayude a todos, realmente. No todo conviene, no todo edifica. Y no me tengo que dejar dominar. Necesitamos el discernimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 14, ya voy terminando. Tengo la versión Reina Valera 1960. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué tenemos que alcanzar, mis hermanos? Madurez. Seguir creciendo, dejar la estatura de niños. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Eso tiene que estar activo. Eso no puede detenerse. Porque lo que para mí en algún tiempo era lícito, puede que en otro tiempo no lo sea. Pero eso ocurre cuando dejamos de darle uso a los sentidos espirituales. Lo que antes consideraba que no me convenía, ahora como que, bueno. Aparte, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién es el pastor? ¿De dónde salió? No pasa nada. O mejor dicho, sí pasa. No pasa nada conmigo. Ni con los hermanos, ni con la familia. Es con vos, es con los tuyos. Lo que antes entendía que no me edificaba y lo quería tener a un costado, ahora como que por no estar
ejercitando el discernimiento, ya no puedo distinguir. Eso está diciendo el principio espiritual. Otra vez, dos cuestiones. ¿Niños espirituales o maduros espirituales? Tenemos que definirnos, porque no es una cuestión cronológica. Por eso usted va a ver jóvenes espirituales y hombres o mujeres más grandes que no entienden quizás. Porque se han salido, se han corrido, no han buscado, no han permanecido. Por eso siempre instamos, no es simplemente asistir a una congregación, es crecer, es fortalecerse. Y la Biblia deja ver que crecemos en los atrios, crecemos en la casa, en ese lugar nos desarrollamos. Son parámetros que pone el Señor para que nosotros podamos estar siempre alineados a su voluntad. Lo que por ahí antes no me dominaba, me empezó a dominar. Y eso que me domina me está alejando. Pero ahí viene el Señor, que no se olvida de nosotros. Inclina nuevamente su mirada y nos hace entender que hay un alimento sólido, algo que nos va a hacer bien, algo que nos va a sacar de la achatura, de la niñez espiritual. Y es avanzar hacia la madurez, activar los sentidos, para que en todo tiempo, en mi vida, en la congregación, pero más aún en mi casa, haya un discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Amén. Por último, y adoramos al Señor con canciones, porque ahora le estamos adorando. ¿Sabía usted? Dice que había dos hermanas, una era Marta y la otra María. Una tenía muchas cosas para hacer, servía y no está mal, claramente. Pero llegado el momento de tener que elegir, necesitamos escuchar al Señor. Y dice que Jesús la puso en el máximo lugar de adoración. Vuelvo a la carga, no está diciendo que no tenemos que servir. Lo que está diciendo es que siempre tenemos que escuchar al Señor. Porque entonces aún vamos a saber discernir cuándo es el tiempo para oír y cuál es el tiempo para accionar. Estamos adorando porque estamos dándole lugar a que el Señor nos hable. Gálatas capítulo 5, verso 1, porque lo que queremos es mantenernos en la libertad, estar firmes. Y así lo pone esta carta para nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Discernimiento. Libertad es la que ofrece Cristo. Las otras son pseudo libertades. Nos conducen a un libertinaje. Nos salimos del rango, del cuadro. La verdadera libertad es la que me ha dado el Señor. Entonces tenemos que trabajar por permanecer firmes en esa libertad, en lo que para Cristo, en lo que para el Padre, en lo que para el Espíritu Santo es lícito. Porque entonces estaremos en libertad. Esa libertad cubrirá mi casa. Vamos a estar firmes, pero vamos a saber lo que conviene, lo que edifica y lo que me tiene que dominar. Las tres nos conducen a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos ministra a todos
en esta noche, especial por cierto. Así que vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos y vamos a rogarle al Señor que nuestras casas sean casas con discernimiento, sean casas llenas del Espíritu Santo, sean casas que avanzan hacia la madurez, hacia el pleno conocimiento, con conciencia. Señor, gracias porque nos conduces una vez más a estar firmes en esa libertad. Tu palabra nos hizo libres y esa palabra es la que hoy nos sostiene y nos da la posibilidad de discernir. Yo vengo ministrando, Señor, bajo tu unción, bajo la unción del Espíritu Santo. Señor, creyendo que un espíritu de revelación posa sobre este lugar. Lo afirmamos, lo proclamamos. Para nosotros es una verdad. Hacia ese lugar queremos seguir yendo, pero ese lugar es hoy para nosotros. Nuestra vida, la congregación y por sobre todas las cosas nuestras casas. Hogares, familias llenas del discernimiento y de la sabiduría que vienen de tu mano. Señor, activa una vez más hoy, afiánzalos, que crezcan nuestros sentidos espirituales. Los queremos ejercitar. Entonces tendremos la plena convicción dada por el Espíritu Santo, esa capacidad para distinguir entre lo bueno, entre lo malo, entre la muerte y la vida. Nuestra escogencia siempre será Cristo, porque Él es el que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Te damos tantas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Señor y su poder, busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro.